Esta modificación desesperada en la que están cayendo las autoridades da pase al abuso del poder. Que se está estableciendo mediante la modificación de la Ley de Control de Identidad Policial. Y esto a raíz de la lucha contra la criminalidad que el gobierno de la presidenta Boluarte viene diciendo que está sosteniendo. Pero hasta qué punto realmente eso puede ser viable o no, es la cuestión. Así es, Pedro. Por eso le damos la bienvenida a Eduardo Herrera, director de la Asociación Civil Anticorrupción Cuscachay, que se encuentra aquí en los estudios centrales de Exitoso en Chorrillos, que nos va a brindar mayor información porque, como lo comentábamos antes de ingresar al programa en vivo, tenemos que conocer nuestros derechos como ciudadanos para evitar ser víctima de repente algún control policial que no sea correcto, que no sea justo para nosotros. Claro. Bueno, buenas noches. Esta modificación desesperada en la que están cayendo las autoridades da pase al abuso del poder de la parte de la policía, ¿no? Hacia ciudadanos que, por ejemplo, salgan sin su DNI a cualquier parte de la calle y pueden ser retenidos por un espacio determinado de tiempo. Y si eres extranjero, tienes la mala suerte de ser extranjero, te tratan diferente. Puede ser retenido por 12 horas. Retenido, se dice. Pero en realidad es una detención, es casi una detención. Explicaron un poco que esa retención que se extiende para los extranjeros es que si no tienen documentación, tienen que levantar información administrativa, cruzar información, entonces es un poco más tedioso, por lo tanto requieren hasta 12 horas de retención. Sin embargo, un poco, señor Herrera, para contextualizar ese tema con la población que nos escucha y nos ve, el gobierno el día de hoy ha publicado la modificación de un decreto del artículo 205 del nuevo Código Procesal Penal, en la que establece, por ejemplo, asuntos como detener a una persona que sea percibida bajo criterio policial como sospechosa de haber cometido o sido partícipe de un delito. Pero ese criterio, ¿cómo lo van a manejar? La subjetividad, la discrecionalidad, y ahí entramos en un ámbito muy amplio del abuso, porque hemos visto en los casos de, por ejemplo, los vehículos, cuando uno, por ventura de Dios, se le olvida renovar el SOAT y la gente está yendo de pesca. ¿No? Eso es ir de pesca. Entonces el policía, el mal policía, va y dice, hoy se te venció el SOAT ayer, tienes que pasar por caja y yo te dejo pasar. ¿Cuántas de esas situaciones pueden pasar en este tipo de casos? No es hablar mal. Es un contexto real. Es real, lo hemos visto, no estoy inventando casos. Y algunos tienen colgado el yape. Por eso. Para cobrar. Hay que dejar a salvo la honorabilidad de la institución policial. Y claro, pero ellos sucumben ante un sistema corrupto que está, y la gran reforma pendiente para que el ministro se ponga los pantalones es hacer la reforma policial que no quieren hacer. En vez de hacer esta norma que nos trata como sospechosos a todos. Somos pseudo delincuentes. Entonces, empezamos con los estados de emergencia, ahora el INSE, y poco a poco vamos cerrando y la gente se está acostumbrando a ceder su libertad por una seguridad que no viene. Y eso podría ser incluso y traer problemas de prejuicios y discriminación. Yo le decía un poco en broma ese comentario, ¿qué pasa si voy a correr, ¿no? De repente con un choro, una polera y no llevo mi DNI? Y en mi zona, lamentablemente, hay chicas que no vamos a decir prostitución, vamos a decir que hay trata ilegal, porque eso es lo que está pasando. Hay explotación sexual. Explotación sexual. ¿Podrían llevarme también a la comisaría? Por supuesto, no hay ningún problema. Y me fui a correr simplemente. Ningún problema. Eso puede pasar. Puede pasar con los chicos, con nuestros hijos. ¿Cuántos chicos llevan su DNI? Con temor a que le roben la billetera, no lo cargan. Ya, a ver, pongamos otro ejemplo cotidiano. Un grupo de jóvenes bajan del edificio, el condominio, viven en el INSE, viven en San Juan de Lurigancho, y por el clima que puede haber en la noche se ponen poleras con capucha. Claro. Y están sentados en el parque conversando, riéndose entre la chacota, haciendo bulla en pleno parque. Sí. El solo hecho de estar allí con capucha puede ser interpretado por la policía como sospechosos. Y si no tienen el DNI porque viven al frente, ¿ya es suficiente para que lo detengan? Por supuesto. Y esta norma no solamente rige para situaciones de estado de emergencia, puede ser saliendo de acá. Porque la norma rige para todo el Perú. En la situación de estado de emergencia es peor. Pero la norma rige a quien sale de la radio. Ustedes no han traído DNI, hay un problema. Porque hay un riesgo latente. Entonces eso, y a mí lo que me asombra es que la ciudadanía no reclame.
y se queden tranquilos y digan, sí, pues, ¿por qué te molestas si tienes que mostrar tu DNI? ¿Qué mal te hace? El que no la debe no la teme. No se trata de eso, estamos cediendo nuestros derechos por un gobierno que claramente no sabe lo que está haciendo. Y hablo de prejuicio y discriminación y me baso en lo que pasó en la pandemia. La gente recordará los operativos policiales en discotecas, en distritos populosos donde ingresaron con todo y personas perdieron la vida versus los operativos en los distritos donde la población tiene mayor nivel económico y el trato era con guantes. Entonces, es la realidad. Total. La policía actúa distinto. Total. Así va a ser ahora cuando te piden el DNI a un ciudadano rubio, con un terno, van a hacerle el mismo trato que a un ciudadano de repente que use una capucha, una polera, que esté en pijama comprando el pan. No creo que pase. Fatalmente quienes padecen los casos de abusos de derechos humanos son las personas de medios recursos. Y son las que no se oponen. Y hay antecedentes de eso. De lo van que a parar hablando. un BMW o un Mercedes o una combi. Los delincuentes también van en BMW y Mercedes. Sí. Pero no los paran. Entonces, vivimos pensando que el ciudadano es un delincuente, un pseudo delincuente, sospechoso, al que hay que empezar a apretar. ¿Por qué no hacemos las batidas en los lugares que ya sabemos que están los delincuentes? Donde sabes que confluyen los delincuentes. Por supuesto. ¿Por qué estás haciendo operativos de intervención a motocicleta lineales donde no encuentras delincuentes ni siquiera requisitoriados? Por supuesto. ¿Por qué no vas a focalizar tu control territorial si realmente quieres luchar contra la criminalidad? Mercado de armas. Es muy fácil comprar armas. Segundo tema, el INPE. Es un parque de diversiones. De ahí hacemos actos delictivos. ¿Quién ha hecho algo por el INPE en este país? ¿Por qué no entramos ahí para gente de Chayapalca que llama a arreglar? Sin embargo, esto parece una modificación inocua. Así como livianita. Solamente muestra tu DNI y asunto acabado. Sin embargo, ¿qué podría esconder detrás de si no interpretas bien la norma? Por supuesto, el abuso. Oye, ya que no has traído tu DNI, entonces tienes que portarte con algo. Porque si no, te llevo a la comisaría 6 horas. ¿Qué dices? 6 horas, 100 soles. ¿Cómo hacemos? Y el yape. Y el yape. ¿Es razonable? ¿Pasa eso? ¿Estoy mintiendo? Eso pasa en todos los Dentro de la modificación, por ejemplo, también se establece que el intervenido tiene derecho a exigir al policía le proporcione su identidad, o sea, que el policía se identifique, pero además que le indique a cuál dependencia policial está asignado. Claro. Sí, bueno, le va a dar el nombre, efectivamente. ¿Y eso de qué cambian las cosas? No te salva de la retención. No, porque es una retención. Entonces, claro, ya tienes el nombre de policía. ¿Qué vas a hacer después? ¿Cuánta gente denuncia a vos, autoridad, por este tipo de casos? Ninguno. Te llevan a la comisaría, hay que llamar, gastar plata en abogado, porque eso no es fácil salir, y las personas se ven preocupadas, porque están yendo a una comisaría, pueden ser fichados. Entonces, estamos tratando a la gente como delincuentes. Por eso es que yo le envié una carta al decano del Colegio de Abogados de Lima, a mi colegio profesional, porque hay instituciones que pueden hacer acciones de inconstitucionalidad. Entonces le he pedido a mi decano, a ver si se pone las pilas y no se ponga de perfil, que haga una acción de inconstitucionalidad, porque esta norma es inconstitucional. Sin embargo, habrá un sector de la población que dice, si queremos un cambio tenemos que hacer algunos esfuerzos, como a partir de ahora aportar el DNI, ¿no? Si queremos un cambio como ciudadanos también tenemos que hacer cambios en nuestra rutina del día a día. ¿Usted qué opina sobre eso? Por supuesto que sí, pero eso pasa por respetar los derechos de las personas. Pero sin abuso de poder. Sin abuso de poder. O sea, yo tengo el derecho a llevar mi DNI, yo tengo mi DNI aquí fotografiado. ¿Vale eso o no vale? Entonces, ¿cuál es el nivel de discrecionalidad? Claro, uno no puede estar tampoco colaborando con la delincuencia. Y aquí hay muchos taxis colectivos informales. Eso es delincuencia. Ya, y a ver, no entiendo algo. En tiempos de alta tecnología, de tanta modernidad, ¿el DNI físico puede valer mucho más que un detector dactilar que la policía podría usar? No solamente eso. La policía tiene en base de datos los requisitoriados. O puede identificar efectivamente con el biométrico a una persona la identidad. ¿Por qué no podemos hacer Claro, hay muchas intervenciones, por ejemplo, solamente se da con tu número de DNI. En los puentes y pueden lo veo. cotejar eso. Por supuesto. O en varias zonas de Lima, ¿no? Entras a la página RENIEC, número de DNI, miras la cara, perfecto. No hay problema. O, por ejemplo, algo que he propuesto hace muchos años, ¿por qué las intervenciones policiales no son filmadas? Todas. Y acabamos con eso. Con las intervenciones a las combis o a los carros que se les vence el SOAT, etc.
que el policía vaya y filme la intervención, por su seguridad y por la del conductor. Se acabó la coima, eso se puede hacer mañana mismo, ministro. Pero no quieren, pues, porque hay un espacio ahí en el que hay que jugar siempre y faltan los pantalones para poner las cosas en orden en este país. A ver, yo quiero un comentario frente a un proyecto de ley que emitió la congresista de Avanza País, la señora Chirinos. En ese proyecto de ley, ella habla de la defensa propia, que cualquiera pueda disparar o atacar en defensa propia, incluso cuando ingresan a tu domicilio. Sí. Entonces, conversaba con un abogado que me decía, esto va a ser el viejo oeste. Van a estar atacándose personas y personas, y si una persona pierde la vida, no hay problema porque tú actúas en defensa propia. Incluso si entran a tu casa. O sea, si un vecino te cae mal, ingresó a tu casa, tú puedes disparar y no pasa nada. No pasa nada. No pueden ser detenidos. Entonces, vamos a esos casos, pues, ¿no? Dos bandas de delincuentes se agarran a balazos, se matan en sí. No pueden ser detenidos porque todos van a decir actúan en defensa propia. La señora Chirinos ha hecho un gran favor al país con esa modificación que ya estaba en el Código Penal. ¿Y cuál es el fundamento? Yo he leído el proyecto de ley. ¿Cuál es el fundamento de eso? Que había muchos jueces que dejaban libres a delincuentes. O sea, ella quiere por una ley cambiar el criterio de un mal juez. O sea, en un contexto hipotético, con esa norma, un delincuente está comiendo en un restaurante, va un sicario, lo quiere ultimar, se da cuenta y en defensa propia mata al sicario, el delincuente que era el foco de este delito. Sí. Y el solo hecho de que actúe en defensa propia, aunque sea delincuente, aunque tenga un rosario de asesinatos en su haber, no puede ser detenido. No puede ser detenido. La norma lo dice así expresamente. Podemos llegar a los casos más ilusos o locos con este tipo de normas. ¿Por qué? Por la desesperación punitiva, porque dicen, ya yo saqué mi norma, ya cumplí. Y la Soy ley... el pistolero del barrio. Sí, y la ley nunca ha cambiado nada en el país. Ninguna ley ha cambiado nada en el país. Lo que tenemos que lograr es que se cumpla la ley. Y eso pasa por un sistema de justicia que actúe bien, que no deje sueltos a los choros, un INPE que guarde las cosas bien a los delincuentes, que no les deje hacer llamadas. Y eso se soluciona así, no a la mala, como quieren hacer con normas absurdas y violatorias de los derechos. Y yo entiendo además que ese tipo de leyes que saca el Congreso, como la congresista Chirinos, termina generando un eco positivo en la población. Porque yo escuché a muchas personas diciendo, incluso ayer Catius, que una persona llamó diciendo ¿por qué no nos permiten sacar nuestra arma para defendernos? Y eso genera una acción de respaldo a medidas que no son bien estudiadas en el efecto inmediato. ¿Cómo lidiar con ello entre el populismo y las reales soluciones que necesitamos en el país? Y es lo mismo que pasó con la fiesta, Pedro, disculpa, en Lince, donde estuvo la congresista Amurús, porque la persona que ha disparado ha dicho que lo ha hecho en defensa propia. Ya está. Ese es el caso del proyecto de ley de la congresista Chirinos. Ahí está graficado. Correcto. Asesinó a un periodista, a un productor audiovisual, según él, en defensa propia y punto. Uno de los fundamentos de la señora Chirinos en su proyecto de ley dice que en el 2023 hay 23.000 solicitudes para armas. Es uno de los fundamentos. O sea, como hay mucha solicitud de armas, vamos a darle armas a todos. Ahora, yo le pregunto a la señora Chirinos, ¿se ha agilizado el proceso para tener armas en este país? ¿O es más difícil aún formal tener licencia que un delincuente? Porque el delincuente no saca licencia. Entonces, ¿de qué sirven estas normas absurdas, cosméticas, que lo único que hacen es levantar la bandera de pseudo luchadores por la inseguridad ciudadana y lo que generamos es pánico? Lo que necesitamos es orden, cumplimiento de la ley, justicia, no normas adefesieras. A ver, hay un comentario por las redes sociales que dice que esta conversación pareciera como si estuviéramos a favor del delincuente. Lo que no entiende es que ya hay una ley que si tú eres víctima de lo que pasó, por ejemplo, un poco para ir por las noticias, el ciudadano que tenía un chifa, donde ingresó un delincuente, atacó a su hijo y él disparó en defensa propia. Correcto. Él no está preso, él está libre porque Está libre. hay una ley que lo defiende y que lo ampara. Esa ley ya existe. Y en todo caso, ¿de quién es la responsabilidad ahí? ¿Del papel que es la ley o de un juez que no sabe aplicarla? O un fiscal que pide O su un detención. fiscal que no sabe aplicarla. Porque la letra ya está establecida. la ley ya estaba, la legítima defensa está desde el año del que se inició el Código Penal, el año 91. Lo que está pasando, y yo entiendo al oyente, comprendo la desesperación de las personas. Yo le pregunto igual,
Yo estoy a favor de la pena de muerte, pero con un sistema de justicia en el que se compra y se venden las cosas. ¿Ustedes saben lo que sería la pena de muerte de este país? Mercado persa, así como hacía Inostiosa, que vendió la sentencia a favor de un violador. No sé si se acuerdan. Sí. ¿Quieres absolución o quieres que condene? Ya, bueno. Sí. El sistema de justicia es el que hay que cambiar. Y ningún país, ningún presidente de la República se ha puesto en manos de esta reforma del sistema. Eduardo Herrera, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Siempre importante tus aportes en temas Y por de las redes relevancia sociales, social. ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son sus redes sociales, por favor? Bueno, Eduardo Herrera Velarde en Facebook, en Twitter, en Y en Instagram, TikTok también está dando la hora. Estamos, sí, Cuscachay. No hay sí. bailes en TikTok. ¿Ah? No, tiene orientación legal. situaciones, tiene orientación No pasa bastante nada, no se didáctica, baila. así que lo recomiendo.